Marisol Heredia llevaba 9 años trabajando en un salón de belleza. El salón se llamaba simplemente Belleza, sin florituras, y estaba situado en la calle principal de San Vicente, una pequeña ciudad mexicana donde todo el mundo se conocía, y las noticias corrían más rápido de lo que se secaba el esmalte de uñas. Marisol cortaba, teñía y peinaba a las mujeres del pueblo, escuchaba sus historias, asentía en los lugares adecuados y nunca compartía sus problemas. Probablemente por eso sus clientas la adoraban. Sabía callar lo que dolía. Hace 3 años se casó con Rubén Carmona. Entonces parecía un hombre fuerte y seguro de sí mismo, que sabía lo que quería de la vida. Trabajaba como operario en una fábrica textil, a las afueras de la ciudad. Ganaba un sueldo fijo y no bebía todos los días, como muchos de los hombres del lugar. Los padres de Marisol, al trasladarse a la capital, le dieron a su hija una casa, pequeña, de una planta, con 2 dormitorios y un patio minúsculo, pero suya. Rubén se mudó con ella, y al principio todo iba bien. O mejor dicho, casi bien. A veces gritaba por nada, pero luego se disculpaba diciendo que estaba cansado del trabajo, que los jefes eran molestos. Marisol le creía y le perdonaba. Con el tiempo las disculpas fueron disminuyendo y los gritos aumentando. Rubén empezó a meterse con las pequeñas cosas. Que la comida no estaba suficientemente caliente, que la camisa estaba mal planchada, que hablaba demasiado con el vecino. Marisol aprendió a pasearse tranquilamente por la casa, a anticipar su estado de ánimo por la forma en que abría la puerta, la manera en que arrojaba las llaves sobre la mesa del recibidor. Dejó de discutir porque todas las discusiones acababan igual, con la rabia de él y las lágrimas de ella. Aquel martes, Marisol se quedó más tiempo de lo habitual en la peluquería. Una clienta llegó sin cita previa, pidiendo un complicado trabajo de coloración, y Marisol no pudo negarse. Siempre necesitaba el dinero. Salió de la peluquería cuando el sol se ponía, iluminando las nubes con una luz anaranjada. De camino a casa se detuvo en la tienda de la esquina. Rubén le había pedido que le comprara cerveza por la mañana, de la marca Tecate. Marisol caminó entre las estanterías. Encontró la nevera de los licores, pero la marca que quería no estaba allí. Se paró, se lo pensó y cogió una Corona. Tampoco era mala cerveza. Rubén solía beberla. Pagó, metió las botellas en el bolso y se fue a casa, sin darse cuenta de cuánto le costaría el cambio. La casa la recibió con silencio, pero el silencio era tenso, como antes de una tormenta. Marisol entró en el vestíbulo, se quitó los zapatos y dejó el bolso en el suelo. «Reuben, estoy en casa», llamó en voz baja. Se oyó un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Luego se oyeron pasos y Reuben salió de la cocina. Tenía la cara roja y los ojos brillantes. Marisol supo enseguida que algo iba mal. «¿Dónde está la cerveza?», preguntó, y su voz era engañosamente tranquila. «En mi bolso, voy a por ella». Marisol se inclinó hacia el bolso y sacó las botellas. Rubén cogió una, miró la etiqueta y su rostro se contorsionó. «¿Qué es esto?» «Cerveza. No tenían Tecate en la tienda, así que traje Corona, que es tu favorita». «He pedido Tecate», interrumpió, levantando la voz bruscamente. «Dije claramente, Tecate. ¿No entiendes el lenguaje humano?» «Rubén, es que no había esa marca, no podía». «¿No estaba?» Dio un paso hacia ella, y Marisol retrocedió instintivamente. «¿No lo era? ¿O es que decidiste que sabías mejor lo que debía beber?» «No, es que no me tienes ningún respeto», gritó de un modo que hizo estremecerse a Marisol. «Te pido una simple cosa, una cosa, y tú lo haces a tu manera. Te estás burlando de mí a propósito». «No me burlo de ti, de verdad que no he encontrado». Rubén se dio la vuelta y lanzó la botella contra la pared. El cristal se rompió con un chasquido, y la cerveza corrió por el papel pintado en chorros amarillos. Marisol se llevó las manos al pecho, intentando contener un escalofrío. 3 años. 3 años sin acordarte de lo que te quiero, siguió gritando Rubén, paseándose por el pasillo. Trabajo como un demonio en esta fábrica. Llego a casa y ni siquiera puedes cumplir una petición básica. ¿Te parece gracioso? ¿Crees que no me doy cuenta de cómo me ignoras? Rubén, cálmate, por favor, dijo Marisol en voz baja, casi suplicante. No quería molestarte. Acabo de tomarme otra cerveza. No es el fin del mundo.
¿No es el fin del mundo? Se detuvo frente a ella, y había tanta rabia en su mirada que Marisol se quedó helada. ¿No es el fin del mundo que mi mujer me demuestre que no le importo? ¿Cuando lo hace todo por despecho? No lo hago por despecho. ¡Cállate!, gritó, y Marisol se quedó callada, apretando los dientes. Siempre estás poniendo excusas, siempre lloriqueando. A lo mejor no necesitas marido. A lo mejor estás mejor sola. Marisol sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero trató de contenerlas. Rubén odiaba que llorara. Decía que era manipuladora, pero las lágrimas corrían por sus mejillas de todos modos, y ella no podía detenerlas. Allá vamos, resopló Rubén con desprecio. Las lágrimas, siempre lo mismo. ¿Crees que esto va a funcionar? ¿Crees que voy a sentir lástima por ti? Marisol no contestó. Se dio la vuelta, abrió la puerta con manos temblorosas y salió corriendo al patio. El aire era fresco, olía a polvo y a flores de jazmín de la valla del vecino. Se apoyó en la pared de la casa, se cubrió la cara con las palmas de las manos y sollozó. Aún se oía la voz de Rubén dentro de la casa. Gritaba algo, pero las palabras ya no eran inteligibles. «Marisol, cariño, ¿qué te pasa?». Levantó la vista y vio a su vecina Dolores en la puerta. Dolores Rojas vivía 2 puertas más abajo, era viuda y trabajaba como limpiadora en la escuela local. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo gris recogido en un moño y ojos amables pero cansados. Había oído los gritos procedentes de la casa de Marisol más de una vez y había intentado hablar con la chica más de una vez, pero Marisol siempre los había ignorado, diciendo que todo estaba bien. «Nada», susurró Marisol, secándose las lágrimas. «Solo fue una pelea». «Lo he oído», se acercó Dolores, poniendo la mano en el hombro de Marisol. «Lo ha oído todo el barrio. ¿Otra vez estaba gritando por nada?». Marisol asintió, incapaz de hablar. Dolores suspiró, sacudió la cabeza. «Mi niña, ¿cuánto tiempo vas a aguantar? Te meterá en un ataúd». «Lo sé», dijo Marisol en voz baja. «Pero no puedo». «Sí que puedes. Solo tienes miedo, pero el miedo es mal consejero». En ese momento se abrió la puerta de la casa y salió Rubén. Aún tenía la cara roja y los puños apretados. «¿Otra vez quejándote a los vecinos?». Apretó los dientes. Dolores se enderezó, mirándole con indisimulado desprecio. «¿No hay nada de qué quejarse? Gritas tan alto que te oye todo el vecindario. ¿Quieres dejar de comportarte como un perro rabioso? ¿Qué has dicho?». Rubén dio un paso adelante, con un tono amenazador en la voz. «Lo que he dicho», Dolores no se echó atrás. «Los hombres normales no se comportan así. Los hombres como tú deberían estar encadenados. No se les debería permitir entrar en las casas». «¡Vieja bruja!», gritó Rubén, y algo terrible brilló en sus ojos. «Si vuelves a meter las narices en mis asuntos, te mato. ¿Me oyes? Te mato». Dolores se puso pálida, pero aguantó. Miró a Marisol y luego a Rubén. «¿Te oyes a ti mismo, amenazando a una mujer a plena luz del día? Vete de aquí antes de que cambie de opinión». Rubén dio un paso más y Dolores finalmente retrocedió. Caminó rápidamente hacia su casa, mirando por encima del hombro. Rubén se quedó un momento mirándola y luego se volvió hacia Marisol. «No quiero que vuelvas a hablar con ella. ¿Lo has entendido?». Marisol asintió en silencio. Rubén canturreó y entró en casa dando un portazo. Marisol permaneció de pie en el patio, sintiendo que le temblaban las rodillas. Sacó el teléfono, buscó el contacto de Isolda y marcó un mensaje. «¿Podemos vernos?». «Necesito hablar». La respuesta llegó casi al instante. «Ven a la pastelería después de cerrar. Te estaré esperando». Marisol miró la casa, la puerta cerrada. Ahora no tenía ganas de entrar. Se sentó en un banco del patio, se rodeó con los brazos y esperó a que pasara el tiempo. Isolda Benavides era amiga de Marisol desde el instituto. Habían estudiado juntas, habían soñado juntas con el futuro, y cuando Marisol se había casado con Rubén, Isolda había sido una de las pocas personas que había dicho sinceramente que era un error. Pero Marisol no le había escuchado. Estaba enamorada, creía que el amor lo arreglaría todo. Ahora se da cuenta de lo equivocada que estaba. La confitería Sweet Corner no estaba lejos de la plaza central. Isolda trabajaba allí como pastelera, horneando pasteles, bollería y galletas. Tenía unas manos de oro
Y todo el pueblo sabía que si necesitabas una tarta para una boda o un bautizo, tenías que acudir a Isolda. Marisol llegó sobre las 8 de la tarde, cuando los últimos clientes ya se habían marchado. Isolda la recibió en la entrada, vio enseguida los ojos llorosos de su amiga y la abrazó en silencio. «Pasa, voy a prepararnos un café». Se sentaron en una mesa en un rincón de la pastelería. Isolda puso delante de Marisol una taza de café humeante y un platillo con pasteles. «Come, y ya me contarás». Marisol cogió la taza y bebió un sorbo. El café era fuerte, amargo, pero la calentó por dentro. Volvió a estallar. Comenzó sin levantar la vista. «Por culpa de la cerveza. Compré la marca equivocada que me pidió. En la tienda no tenían la adecuada, así que compré otra». Empezó a gritar, a golpear la botella contra la pared, a decir que yo no le respetaba, que lo hacía todo por despecho. Isolda escuchaba en silencio, solo con los labios apretados en una fina línea. Y entonces salió Dolores. Oyó los gritos e intentó calmarme. Rubén la llamó vieja bruja y amenazó con matarla si volvía. «Está loco», dijo Isolda en voz baja. «Marisol, te lo digo por enésima vez. Échalo. Esta es tu casa, tu vida. No tienes por qué aguantar a ese lunático». «No puedo». Marisol levantó por fin la mirada, y había tal desesperanza en sus ojos que Isolda sintió que se le apretaba el corazón. «No lo entiendes, Isolda. No solo grita, me amenaza. Dice que si intento irme, me encontrará. Y yo le creo. Sé que es capaz de hacerlo. Entonces ve a la policía». Isolde se inclinó hacia adelante y cogió la mano de su amiga entre las suyas. «Que se ocupen de él, que le impidan acercarse a ti». «No servirá de nada», Marisol negó con la cabeza. «A los hombres como él no les importan las inhibiciones. Encontrará la forma de llegar hasta mí, y entonces será peor». Isolda se recostó en la silla y se pasó la mano por la cara. Se dio cuenta de que su amiga tenía razón. En un pueblo tan pequeño, donde todo el mundo se conoce, es casi imposible esconderse de un hombre. Y Rubén parecía capaz de cualquier cosa. «No puedo seguir viviendo así», susurró Marisol con la voz temblorosa. «Cada día es como un polvorín. No sé qué le hará enfadar la próxima vez. Quizá mire mal, o diga algo equivocado, o simplemente entre en la habitación en el momento equivocado. Me estoy volviendo loco, Isolda». «Lo sé, cariño, lo sé». Se sentaron en silencio, terminándose el café. Por fin había anochecido, y la única luz de la pastelería era la que había encima de la mesa. Marisol pensó en lo que le esperaba en casa. Seguramente Rubén ya se habría calmado. Haría como si no hubiera pasado nada. O no, seguiría enfadado, metiéndose con todo. No sabía qué era peor. «Ven conmigo», dijo Isolda de repente. «Incluso esta noche. Puedes pasar la noche y mañana ya verás». «No», dijo Marisol negando con la cabeza. «Si no vuelvo a casa, empeorarán las cosas. Gracias, pero puedo arreglármelas». Isolda no insistió. Acompañó a su amiga hasta la puerta y le dio otro abrazo de despedida. «Llámame cuando quieras. Si pasa algo, acude directamente a mí, ¿vale?» «De acuerdo», prometió Marisol. Caminó lentamente hacia su casa, retrasando el momento de su regreso. El pueblo estaba dormido. Solo pasaba algún que otro coche, con sus faros iluminando la polvorienta carretera. Marisol pensó en cómo su vida se había convertido en una existencia. Simplemente existía, día tras día, con miedo a moverse, a respirar, y no había final a la vista. Pasaron unos días después del escándalo de la cerveza. Aquellos días fueron extraños, tranquilos, pero tensos, como el aire que precede a una tormenta. Rubén pareció calmarse. Dejó de gritar por nada, incluso se volvió más educado que de costumbre. Llegaba a casa del trabajo, cenaba en silencio, veía la televisión y se iba a la cama sin hablar con Marisol. Este silencio la asustaba más que los gritos, porque los gritos tenían algo de previsible. Ella sabía qué esperar, y el silencio era incomprensible, inquietante, como si Rubén estuviera tramando algo y esperara el momento oportuno. Marisol intentó comportarse como de costumbre. Iba a la peluquería por la mañana. Cortaba y teñía el pelo a sus clientas durante todo el día. Las escuchaba hablar de sus hijos, de sus maridos, de sus vecinos. A veces ella también quería hablar, contar lo que pasaba en casa, pero siempre se detenía.
No podía mostrarse débil, no podía dar pie a los cotilleos. En un pueblo tan pequeño, las noticias se propagan al instante, y Marisol no quería que todo San Vicente hablara de su fracaso matrimonial. ¿Qué sentido tenía? Hablar de ello no ayudaría en nada. Por las noches volvía a casa y se quedaba en el umbral, escuchando. Si la casa estaba en silencio, significaba que Rubén estaba de buen humor. Si oía el murmullo de la televisión o el tintineo de los platos, podía entrar. Si se oían pasos fuertes o portazos, era mejor quedarse en el porche y esperar a que pasara la tormenta. Marisol había aprendido estos pequeños trucos. Había aprendido a leer el estado de ánimo de su marido por las más leves señales, como los marineros leen el tiempo por las nubes. El miércoles por la noche, mientras Marisol preparaba la cena, Rubén entró en la cocina y se sentó a la mesa. La miró fijamente durante varios minutos en silencio, y Marisol pudo sentir su mirada en su espalda. Estaba cortando tomates para la ensalada, y el cuchillo en sus manos temblaba ligeramente. «Mis padres vienen de visita», dijo por fin Rubén. Marisol se dio la vuelta y se secó las manos en una toalla. «¿Cuándo vendrán?» «El viernes, por la mañana». «¿Cuánto tiempo?» Rubén se encogió de hombros. «Aún no lo hemos decidido. Quizá una semana, quizá más. Quieren pasar tiempo con nosotros». Marisol asintió, volviendo a cortar verduras. Los suegros no venían a menudo, una vez cada 6 meses, normalmente un par de días. Ernesto y Beatriz Carmona vivían en un pueblo vecino, a 1 hora en coche. A Marisol no le gustaban sus visitas. Ernesto era un hombre huraño y silencioso, que podía pasarse toda la tarde sentado en un sillón, mirando la televisión sin decir una palabra. Beatriz era su opuesto, una mujer habladora e insistente que se sentía en el deber de enseñar a su nuera cómo era la vida. Pero estas visitas eran breves, y Marisol aprendió a tolerarlas. «Está bien», dijo. «Voy a preparar la habitación de invitados». «No hace falta». Rubén se levantó, fue a la nevera y sacó una cerveza. «Papá dormirá en la habitación de invitados. Mamá dormirá en el catre del salón». Marisol siguió cocinando en silencio. Solo había 2 habitaciones en la casa, una para ella y Rubén, la otra una pequeña habitación que llamaban de invitados, aunque los huéspedes rara vez dormían en ella. El catre estaba guardado en el armario. Marisol empezó a pensar mentalmente en lo que había que hacer. Lavar la ropa de cama, ventilar la habitación, tal vez comprar algo para cuando llegaran. Rubén comenzó con cautela, sin apartar los ojos de la tabla de cortar. Tal vez en otro momento sería mejor. Es una casa pequeña y estarían incómodos. Y sería duro para mí. Sería duro para mí. El trabajo, la cocina, la limpieza. No tuvo oportunidad de terminar. Rubén se volvió tan bruscamente que Marisol se sobresaltó. Cruzó la cocina en 2 pasos y antes de que ella pudiera decir o hacer nada, la palma de su mano cayó sobre su mejilla. El golpe fue duro, contundente. Marisol jadeó, dejó caer el cuchillo, se agarró al borde de la mesa para no caerse. Le zumbaron los oídos y sus ojos se llenaron de ojeras por un instante. Al instante su mejilla se encendió de dolor y calor. «Yo decido quién vive en esta casa», siseó Rubén, inclinándose tanto que ella pudo sentir su aliento. «¿Lo has entendido? Yo decido, no tú. Son mis padres y estarán aquí todo el tiempo que quieran». Marisol apretó la palma de la mano contra su mejilla encendida, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. No lloró, se quedó quieta, mirando al suelo, con miedo a moverse, a decir una palabra. Rubén se quedó allí un momento, respirando con dificultad. Luego se dio la vuelta y salió de la cocina. Marisol oyó un portazo en la puerta del dormitorio. Marisol se hundió en la silla, sin dejar de llevarse la mano a la mejilla. La piel le ardía como si la hubiera puesto sobre una sartén caliente. Las lágrimas cayeron solas, en silencio. Permaneció así sentada unos 10 minutos, hasta que el dolor remitió un poco, y luego se levantó y se acercó al espejo del pasillo. Ya tenía una huella roja en la mejilla. Por la mañana tendría un moratón. Volvió a la cocina y terminó de cenar mecánicamente, sin pensar en lo que estaba haciendo. Puso la mesa y llamó a Rubén. Él salió, se sentó y empezó a comer como si nada. Marisol estaba sentada al otro lado de la mesa, casi sin tocar la comida. Todavía le dolía la mejilla. «Yo mismo me reuniré con mis padres», dijo Rubén entre sorbos de sopa. «Tú prepara la casa.
Y asegúrate de que esté limpia, para que tu madre no se meta con nada. Marisol asintió sin levantar la vista. Pasó los 2 días siguientes preparando la casa para sus suegros. Lavó toda la ropa de cama, dejó la habitación de invitados reluciente, enceró los suelos, quitó el polvo de todas las superficies y limpió las ventanas. Para entonces, su mejilla ya estaba cubierta de un moratón morado, y Marisol tuvo que aplicarse una gruesa capa de base de maquillaje para disimularlo, de base de maquillaje para taparlo. En el salón, los compañeros le preguntaron qué había pasado, pero ella bromeó diciendo que había abierto la puerta del armario sin suerte. Nadie la creyó, pero nadie insistió. Todos sabían que lo mejor era mantenerse al margen de las familias ajenas. El viernes por la mañana, Marisol se quedó en casa. Rubén se fue a ver a sus padres en su viejo coche, y ella puso la mesa para la cena. Carne en salsa, puré de patatas, ensalada, una tarta con manzanas al horno. Quería que todo estuviera perfecto. Quizá así Beatriz se callaría por una vez, no criticaría. Llegaron hacia el mediodía. Marisol oyó el coche detenerse ante la verja, el portazo y voces. Salió al porche y se limpió las manos en el delantal. Ernesto Carmona salió primero del coche. Tenía 60 años, pero parecía mayor, encorvado, con pobladas cejas grises y profundas arrugas en la cara. Llevaba una camisa de cuadros desteñida, pantalones oscuros y una vieja gorra en la cabeza. Beatriz fue la siguiente en salir, una mujer rellenita con un vestido de colores y el pelo teñido de rojo, recogido en un moño. Enseguida miró el patio, la casa, a Marisol en el porche, y su rostro adoptó la expresión de disgusto que Marisol conocía también. «Hola, novia», dijo Beatriz al subir los escalones. Besó a Marisol en la mejilla, pero no hubo calidez en el gesto. «Estás pálida. ¿Has dormido mal?» «Estoy bien», dijo Marisol en voz baja. «Hola, pasa, por favor». Rubén y Ernesto empezaron a descargar bolsas del maletero. Marisol se sorprendió. Había muchas bolsas, enormes, llenas hasta los topes. Estaba claro que no era para un par de días. Beatriz entró en la casa y empezó a recorrer las habitaciones. Marisol la siguió, sintiendo que se le revolvía el estómago de ansiedad. «Bueno, está limpio», dijo Beatriz, pasando el dedo por el alféizar de la ventana del salón. «Pero aquí hay polvo. ¿Lo veis?» Marisol miró el alféizar. No había polvo. «Voy a limpiarlo», dijo. «Vamos, luego». Beatriz hizo un gesto con la mano y entró en la cocina. «Ah, ¿has estado cocinando?» «Bueno, a ver». Levantó la tapa de la olla, olfateó, arrugó la nariz. «Demasiada sal, creo. Siempre pones demasiada sal». «Aún no lo he salado», dijo Marisol intentando mantener la calma. «Quería que lo sazonaras al gusto». «Ah, así es». Beatriz volvió a poner la tapa. «Bueno, ya veremos». La cena transcurrió en un pesado silencio. Ernesto comía concentrado, sin apartar la vista de su plato. Rubén también guardaba silencio. Beatriz comentaba de vez en cuando. La carne estaba un poco seca, el puré de patatas un poco pasado, la ensalada demasiado ácida. Marisol se sentó y asintió, sin apenas tocar la comida. Había perdido el apetito. Después de comer, Marisol recogió la mesa y fregó los platos. Beatriz se sentó en el sofá del salón. Ernesto en el sillón junto al televisor. Rubén salió al patio a fumar. Marisol se sentía invisible en su propia casa. Andaba de puntillas, temiendo molestar a sus suegros, temiendo hacer algo malo. Por la noche, mientras Marisol preparaba la cena, Beatriz entró en la cocina. «Bueno, novia, ¿cómo estás?», preguntó sentándose a la mesa. «Bien». Marisol cortaba zanahorias sin darse la vuelta. «Rubén dice que te has vuelto un poco nerviosa. Lloras todo el tiempo». Marisol agarró el cuchillo con más fuerza. «No lloro». «Vamos», me dijo. «Dice que tienes rabietas, que lloras por cualquier cosa. No puedes hacer eso, cariño. Un hombre necesita una esposa tranquila, no una llorona». Marisol se mordió el labio para no contestar. Beatriz continuó. «He vivido con Ernesto toda mi vida y nunca me he quejado. Los hombres son así. Quieren orden, silencio, que todo sea según su palabra. Hay que entenderlo. Rubén es un buen tipo, es trabajador, no bebe, y tú deberías apreciarlo, no quejarte». «Yo lo hago», dijo Marisol en voz baja. «Me alegro, pues intenta ser mejor hombre. Ernesto y yo nos quedaremos contigo un tiempo,
A ver cómo te las apañas. Quizá te enseñe algunas cosas. Marisol no dijo nada. No tenía fuerzas para discutir. Los días se alargaron. Beatriz seguía a Marisol de la mañana a la noche, comentando cada uno de sus actos. Se equivocaba al quitar el polvo, al tender la ropa, al cortar el pan. Ernesto callaba, pero su silencio era más elocuente que las palabras. Miraba a Marisol con el mismo desprecio con que su mujer le miraba a él. Rubén, en cambio, había florecido. Se volvió aún más insolente, haciendo cosas que nunca había hecho antes. Podía ser grosero con Marisol delante de sus padres. Podía tirar el plato sobre la mesa si no le gustaba la comida. Y sus padres le apoyaban, asintiendo y tarareando con aprobación, como si estuviera haciendo lo correcto. Marisol empezó a trabajar hasta tarde. Aceptaba cualquier encargo. Accedía a trabajar hasta tarde, siempre que no tuviera que volver pronto a casa. La casa ya no era su santuario. Se convirtió en una jaula donde era una extraña, donde todos sus movimientos eran controlados, donde cada palabra podía ser motivo de reproche. Una noche, cuando Marisol volvió del trabajo hacia las 9, vio la luz encendida en la cocina. Al acercarse a la puerta, oyó voces. Rubén, Ernesto y Beatriz hablaban de algo. Marisol abrió la puerta sin hacer ruido, salió al pasillo y se quitó los zapatos. Las voces continuaban desde la cocina, pero ahora susurraban y Marisol no podía distinguir las palabras. Recorrió el pasillo y se detuvo ante la puerta de la cocina. Quiso entrar, pero algo se lo impidió. «Creo que esta es la mejor opción», dijo Rubén en voz baja. «No estará de acuerdo por sí sola, pero sí». Marisol empujó la puerta y la conversación se interrumpió al instante. Los tres se volvieron hacia ella. En sus rostros había una expresión que Marisol no podía definir, algo entre culpabilidad y enfado. «Ah, eres tú», dijo Rubén. «¿Por fin has venido?» «Sí». Marisol se dirigió a la nevera y sacó una jarra de agua. Le temblaban ligeramente las manos. «Me he retrasado en el trabajo». «Siempre llegas tarde», murmuró Beatriz. «Quizá no deberías ir a casa. Vive en el salón». Tenía que terminar con un cliente. Marisol sirvió agua en un vaso y se la bebió de un trago. «Vete a la cama», ordenó Rubén. «Pareces cansada». Marisol asintió y salió de la cocina. Se dirigió al dormitorio, cerró la puerta y se apoyó en ella. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Estaban tramando algo. No sabía qué, pero podía sentirlo. Algo malo, algo que la preocupaba. La conversación que había escuchado por casualidad era inquietante. ¿Qué iban a decir? ¿Qué no iba a aceptar por sí misma? Marisol se tumbó en la cama, pero no pudo dormir en mucho tiempo. Se quedó a oscuras, escuchando cómo los ruidos de la casa iban desapareciendo poco a poco. Beatriz haciendo la cama en el catre del salón, Ernesto encerrándose en la habitación de invitados, Rubén dando vueltas por la casa, comprobando que las puertas estaban cerradas. Luego entró en el dormitorio, se acostó a su lado sin siquiera darle las buenas noches. Unos minutos después, él roncaba, y Marisol seguía tumbada con los ojos abiertos, mirando al techo. Pasó otra semana. La atmósfera de la casa se hacía cada vez más pesada, como antes de una tormenta. Marisol lo sentía en la piel, en cada célula. Rubén se volvió aún más grosero. Se permitía levantarle la voz en cualquier ocasión. Ernesto y Beatriz coincidían. La miraban con tal desprecio que Marisol quería caerse por los suelos. Empezó a tener miedo de su casa, de volver allí después del trabajo. Varias veces se quedó a dormir en casa de Isolda, inventando excusas. Pero Rubén llamaba, exigiendo que volviera, y ella tenía que volver. Una mañana, mientras Marisol se preparaba para ir a trabajar, Beatriz la detuvo en el pasillo. «Sabes, novia», le dijo cruzando los brazos sobre el pecho. «Ernesto y yo hemos estado pensando. Quizá deberías buscar otro trabajo. Algo más cerca de casa para que puedas pasar más tiempo con tu familia». Marisol miró a su suegra sin comprender. «Pero me encanta mi trabajo, y me pagan bien». «No importa», Beatriz se hizo un gesto con la mano. «Lo principal es la familia. Rubén necesita una esposa que esté cerca de él, no una que desaparezca en el salón de la mañana a la noche». «Yo no desaparezco, trabajo», intentó hablar Marisol con calma. «Pues trabaja más cerca. Ernesto y yo nos quedaremos aquí un tiempo. Te ayudaremos a instalarte. Tal vez te enseñemos a llevar una casa como es debido». Marisol no dijo nada. Salió de la casa.
Cerró la puerta tras de sí y caminó calle abajo, sintiendo que algo caliente y aterrador hervía en su interior. Quieren controlar todos sus movimientos. Quieren tenerla vigilada todo el tiempo. ¿Pero por qué? ¿Qué pretenden? Esa noche, Marisol volvió a oír a los tres cuchicheando en la cocina. No se molestó en acercarse. Pasó junto a ellos y se dirigió al dormitorio. Pero el miedo en su interior aumentaba cada día. Se dio cuenta de que algo iba a pasar. Algo malo. Y no podía hacer nada para evitarlo. Pasaron 3 días más. 3 días de pesada y apremiante anticipación de algo inevitable. Marisol caminaba por la casa como por un campo minado, temerosa de dar un paso en falso. Rubén y sus padres seguían cuchicheando por las noches y callaban cuando ella entraba en la habitación. Sus miradas la seguían constantemente, pesadas, evaluadoras, casi triunfantes. Marisol se sentía como un animal cazado. No sabía lo que estaba pasando, pero su instinto le decía que algo estaba a punto de suceder. En la peluquería, trabajaba en automático. Cortaba, teñía, peinaba, sonreía a sus clientes, respondía a sus preguntas, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Isolda la visitó varias veces. Vio que su amiga estaba al borde del abismo, pero Marisol se limitó a negar con la cabeza. Ahora no, aquí no, te lo contaré más tarde. Tenía miedo incluso de expresar sus temores en voz alta, temerosa de que, si los expresaba, se hicieran realidad. El jueves por la tarde, cuando Marisol volvía del trabajo, el sol ya se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo de un color rojo sangre. Caminaba despacio, retrasando el momento de volver a casa. Sentía un peso en el alma, como si le hubieran colocado una piedra en el pecho. Al acercarse a la casa, se dio cuenta de que las luces estaban encendidas en todas las ventanas. A esas horas, Rubén solía ver la televisión en la penumbra, para ahorrar electricidad. Marisol se detuvo en la puerta, mirando las ventanas iluminadas, y su corazón latió más deprisa. Algo iba mal. Abrió la verja y bajó por el camino hasta el porche. La puerta principal estaba abierta. Marisol la empujó y salió al pasillo. Había silencio. Demasiado. Se quitó los zapatos y dejó el bolso en el suelo. «¡Reuben!», gritó. «¡Ven aquí!». Sonó su voz desde el salón. Su voz era tranquila, incluso indiferente, y asustó a Marisol más que si hubiera gritado. Entró en el salón y se quedó paralizada en el umbral. Rubén estaba sentado a la mesa, con algunos papeles apilados ordenadamente delante de él. Llevaba un bolígrafo en la mano y golpeaba lentamente la mesa. Cerca, junto a la ventana, estaban Ernesto y Beatriz. Tenían una expresión extraña, mezcla de triunfo y expectación. Miraban a Marisol como si no fuera una persona, sino una cosa de la que por fin podían deshacerse. «¿Qué está pasando?», preguntó Marisol con la voz más baja de lo que quería. Rubén levantó los ojos y la miró, y no había nada en su mirada. Ni rabia, ni lástima, ni siquiera desprecio. Solo vacío. «Siéntate», le indicó con la cabeza la silla de enfrente. Marisol se acercó lentamente y se sentó. Tenía las manos en el regazo, cerradas en un puño. El corazón le latía tan fuerte que creía que todos los presentes podían oírlo. «He pedido el divorcio», dijo Rubén con indiferencia, como si estuviera informando del tiempo. «Los papeles están listos. Solo tienes que firmar». Marisol lo miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. Durante unos segundos no pudo decir ni una palabra. Se quedó mirando a su marido, los papeles que tenía delante, las caras de satisfacción de sus suegros. «¿Un divorcio?», exclamó por fin. «Pero, ¿por qué?». Rubén se encogió de hombros. «Porque yo lo he decidido. No somos el uno para el otro. Eres una mala esposa. Estoy cansada de ti». «Rubén, podemos hablarlo todo», empezó Marisol, pero él la interrumpió con un gesto de la mano. «No hay nada que hablar. La decisión está tomada. Tienes que recoger tus cosas y largarte de aquí. Esta noche». Marisol sintió un escalofrío en su interior. Exhaló lentamente, tratando de mantener la compostura. «Rubén, esta es mi casa», dijo, y su voz se fortaleció. «Está a mi nombre. Me la dieron mis padres. Si alguien va a salir de aquí, eres tú». Se hizo el silencio. Ernesto y Beatriz se miraron. Rubén dejó lentamente el bolígrafo sobre la mesa y se reclinó en la silla. Una sonrisa apareció en su rostro, fría, desagradable. «¿Tu casa?», volvió a preguntar.
¿Crees que cambia algo? Lo cambia todo. Marisol apretó los puños con más fuerza. No voy a ir a ninguna parte. Esta es mi propiedad. Y si quieres divorciarte, adelante. Pero no serás tú quien viva aquí. Rubén se levantó, lentamente, sin prisa. Rodeó la mesa y se acercó a ella. Marisol permaneció sentada, pero tensó todo el cuerpo, preparándose para atacar. Sabía lo que le esperaba. El golpe llegó en el pómulo, de lado. Un golpe duro y afilado que hizo saltar chispas en sus ojos y un zumbido en sus oídos. Marisol retrocedió con un grito, casi cayéndose de la silla. Se agarró al borde de la mesa, intentando estabilizarse. El sabor metálico de la sangre apareció en su boca y se mordió el interior de la mejilla. Escúchame con atención. Rubén se inclinó hacia ella, hablando despacio, casi en un susurro, pero había una amenaza tan gélida en su voz que Marisol se quedó helada. Vas a salir de aquí, esta noche, recogerás tus harapos y te irás, y mis padres y yo viviremos aquí. Pero eso es ilegal, dijo Marisol con dificultad, sujetándose el pómulo ardiendo. La casa es mía, no puedes. Sí puedo, la interrumpió. Y he aquí por qué. Si te niegas a irte, te mataré, en silencio. Una noche cuando estés dormida. Te estrangularé, te enterraré en algún lugar en medio de la nada, y nadie te encontrará jamás. ¿Lo has entendido? Marisol le miró con los ojos muy abiertos. Vio su rostro, tranquilo, frío, decidido. No era una amenaza vacía. Lo que decía iba en serio. Cada palabra. Y si decides ir a la policía, continuó Rubén, sin dejar de mirarla, no te servirá de nada. Mientras los policías revisan todo el papeleo, comprueban tus denuncias, redactan informes, yo te encontraré, el mismo día, y te mataré. Porque conozco esta ciudad, sé dónde trabajas, dónde pasas el rato, con quién puedes esconderte. No puedes esconderte de mí. Y le diré a la policía que te escapaste, y me creerán. Porque eres una histérica que siempre está llorando y quejándose. Todo el mundo lo sabe, y nadie te creerá. Se enderezó, cruzó los brazos sobre el pecho. Así que tienes que elegir. O te vas por tu cuenta, ahora mismo, y sigues viva. O te quedas aquí y te buscarán dentro de un par de días. Pero no lo harán. Marisol estaba temblando. Todo su cuerpo temblaba como si tuviera fiebre. Desvió la mirada hacia Ernesto y Beatriz. Estaban junto a la ventana, asintiendo en silencio, confirmando en silencio cada palabra de su hijo. No había ni un ápice de compasión en sus rostros, ni una sombra de duda. Estaban de acuerdo con él. Habían venido con ese mismo propósito, ayudarle a echarla de su propia casa. Ustedes, ¿habéis planeado todo esto juntos?, susurró Marisol. Por supuesto, sonrió Beatriz. ¿Creías que veníamos de visita sin motivo? Mi hijo se merece una vida mejor, y tú solo te estás interponiendo en su camino. Así que ve a recoger tus cosas. Y no quiero que me respires en la nuca. Marisol se levantó lentamente de la silla. La cabeza le daba vueltas, le zumbaban los oídos y le dolía el pómulo. Miró a Rubén, su rostro frío e indiferente. El hombre con el que había vivido 3 años. El hombre que acababa de amenazarla de muerte. Y se dio cuenta de que no era el hombre con el que se había casado. O tal vez siempre había sido así. Ella simplemente no quería verlo. Ya, me llevaré solo lo esencial, dijo en voz baja. Llévate lo que quieras, pero date prisa. Rubén volvió a sentarse a la mesa y cogió un bolígrafo. Tienes 10 minutos. Marisol se dirigió al dormitorio con las piernas aturdidas. Abrió el armario, sacó una vieja bolsa de deporte y empezó a meter cosas. Le temblaban tanto las manos que se le cayó la ropa varias veces. Cogió lo primero que tuvo a mano: camisetas, vaqueros, ropa interior, neceser de maquillaje. Su mente estaba vacía. No podía pensar, no podía planificar. Se limitó a meter las cosas en el bolso mecánicamente, como un robot. 10 minutos pasaron demasiado rápido. Marisol cerró la cremallera y echó un vistazo al dormitorio. Todas sus cosas seguían aquí. Cuadros, libros, joyas que le había regalado su madre. Todo. Pero no podía llevárselas. Rubén no se lo permitiría. Salió al pasillo. Rubén estaba en la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. Ernesto y Beatriz también salieron del salón, mirándola. Deja las llaves, dijo Rubén, tendiéndole la mano.
Marisol sacó un manojo de llaves del bolsillo y se las puso en la palma. Él apretó el puño y se metió las llaves en el bolsillo. «Ya puedes irte». Marisol cogió la bolsa, abrió la puerta y salió al porche. El aire nocturno era fresco, olía a jazmín y a tierra húmeda. Se detuvo en los escalones y miró a su alrededor. En las ventanas iluminadas de su casa, ahora antiguo hogar, vio las siluetas de 3 personas. Se quedaron mirándola, esperando a que se marchara. Marisol bajó por el camino hasta la puerta. Las piernas apenas le obedecían, se le doblaban. Salió, y solo cuando la casa estaba a la vuelta de la esquina, las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Silenciosas, calientes, como si hubiera estallado un dique. Caminó por la ciudad nocturna, agarrando el asa de su bolso con tanta fuerza que sus dedos se volvieron blancos. Y lloró. Lloraba de dolor, de miedo, de humillación, de impotencia. Faltaban 20 minutos para llegar a casa de Isolda. Marisol caminaba despacio, tropezando, secándose las lágrimas con la palma de la mano. No había casi nadie en la calle. Solo algún coche pasaba de vez en cuando, iluminando su figura con los faros. Marisol no prestó atención. No le importaba. Llegó a la pequeña casa de una planta en las afueras de la ciudad donde vivía Isolda. Llamó a la puerta y apoyó la frente en el marco. Unos segundos después, la puerta se abrió. Isolda estaba en pijama, despeinada, a punto de acostarse. Miró a Marisol, su cara rota, hinchada por las lágrimas, el enorme moratón del pómulo, la bolsa en sus manos, y comprendió sin palabras. «Jesús, Marisol», susurró y abrazó a su amiga. Marisol enterró la cara en el hombro de Isolda y lloró de verdad, en voz alta como una niña. Todo lo que había estado conteniendo durante las últimas horas estalló. Isolda la abrazó, le acarició la espalda y le susurró algo tranquilizador. «Entra, cariño, entra». Isolda metió a su amiga en casa y cerró la puerta. La sentó en el sofá del salón, a su lado, y le cogió las manos. «¿Qué ha pasado? Cuéntamelo». Marisol hablaba confusamente, saltando de una cosa a otra, sobre los papeles, sobre las amenazas, sobre cómo Rubén había amenazado con matarla si no se marchaba, de cómo sus padres se habían mantenido al margen y habían aprobado cada una de sus palabras, sobre cómo había tenido que dejar su casa, todas sus pertenencias, y ahora no sabía qué hacer. Isolda escuchaba en silencio, y con cada palabra su rostro se ensombrecía más y más. Cuando Marisol terminó, Isolda se levantó y se paseó por la habitación, apretando los puños. «Ese cabrón», exhaló. «Ese maldito bastardo. Me matará, Isolda». La miró Marisol con los ojos muy abiertos. «Si intento volver, me matará de verdad». Vi sus ojos. No bromeaba. «Lo sé», volvió Isolda y se sentó a su lado, cogiendo las manos de su amiga entre las suyas. «Lo sé, cariño. Pero no vamos a dejar que lo haga». «¿Cómo?», Marisol la miró con impotencia. «¿Cómo podemos detenerlo? Es más fuerte, sabe dónde estaré. Tiene padres que le ayudarán. ¿Y yo? No tengo a nadie». «Me tienes a mí», dijo Isolda con firmeza. «Y no voy a dejar que ese psicópata te asuste. Mira, Marisol, él solo es fuerte con palabras. Es valiente cuando te ve asustada, cuando ve que eres más débil. Pero si te defiendes, si le demuestras que no te vas a rendir, se acobardará. Todo el mundo es cobarde en el fondo». «No le conoces», Marisol negó con la cabeza. «No se acobardará. ¿Es qué?» Isolda apretó las manos con más fuerza. «Es humano, como todo el mundo. Y si lo pensamos bien, si actuamos con inteligencia, te devolveremos tu casa, tu vida». Marisol se quedó mirando a su amiga, incrédula. «¿Recuperar mi casa? ¿Cómo?» Rubén había dicho que la mataría si lo intentaba. Pero había tanta determinación en los ojos de Isolda, tanta rabia, que Marisol sintió que algo parecido a la esperanza se agitaba en su interior. «¿Qué quieres hacer?», preguntó en voz baja. Isolda sonrió. Su sonrisa era dura, casi malvada. «Aún no lo sé, pero ya se me ocurrirá algo. Te doy mi palabra, Marisol. No vamos a dejarlo así. No vas a vivir el resto de tu vida con miedo, escondiéndote de ese asqueroso. Tú y yo encontraremos una manera de defendernos, y se arrepentirá de haberse metido con nosotros». Marisol no contestó. Se quedó allí sentada,
agarrada a las manos de su amiga, sintiendo cómo las lágrimas volvían a correr por sus mejillas. Pero ahora eran lágrimas diferentes, no de desesperación, de alivio, porque por primera vez en mucho tiempo sentía que no estaba sola. Isolda la abrazó y tiró de ella. Todo va a salir bien, cariño. Te lo prometo, todo va a ir bien. Marisol cerró los ojos y apoyó la cabeza en el hombro de su amiga. Quería creer que Isolda tenía razón, que había una forma de recuperar su vida, su hogar, su dignidad, que Rubén no ganaría. Pero el miedo seguía dentro, profundo, un bulto frío, un miedo que no la abandonaría tan fácilmente. Te quedarás conmigo, dijo Isolda, apartándose. Todo el tiempo que necesites. Mi habitación está libre, hay sitio de sobra. Mañana descansarás, te asearás, y luego empezaremos a pensar. Gracias, susurró Marisol. Isolda la llevó a la habitación de invitados. Trajo sábanas limpias y una toalla. Marisol dejó sus pocas pertenencias, se cambió de ropa y se tumbó en la cama. Tumbada en la oscuridad, mirando al techo. El sueño no llegaba. El rostro de Rubén apareció, frío, despiadado. Sus palabras resonaron en sus oídos como un conjuro. Te mataré, te encontraré, no podrás esconderte de mí. Marisol se acurrucó y se rodeó con los brazos. Aún le temblaba el cuerpo, le dolían los pómulos. Pero en algún lugar de su interior, bajo las capas de miedo y dolor, empezaba a gestarse algo más. La ira. Una ira silenciosa y lenta. Contra Rubén, contra sus padres, por la injusticia de todo. Le había dado a ese hombre 3 años de su vida, soportó sus gritos, su humillación, sus golpes, y ahora la ha echado de su propia casa y amenazado con matarla. No, no puede ser así, no debe ser así. Marisol apretó los ojos con fuerza, apretó los puños. Quizá Isolda tenía razón. Tal vez haya una forma de defenderse. Solo tenemos que encontrarla. Solo tenemos que dejar de tener miedo y empezar a actuar. ¿Pero cómo? Ella no lo sabía. Aún no lo sabía. Pero mañana empezaría a pensar. Junto con Isolda. Y pensarían en algo. Se les ocurriría. Habían pasado 3 días desde la noche en que Marisol abandonó su propia casa. 3 días que se prolongaron interminablemente, como si el tiempo se hubiera congelado. Se había quedado con Isolda en la pequeña habitación de invitados, de la que apenas salía. Marisol pasaba la mayor parte del tiempo tumbada en la cama, mirando al techo, repasando mentalmente lo sucedido. Las palabras de Rubén resonaban en sus oídos una y otra vez. Te mataré, te encontraré, no puedes esconderte de mí. No podía deshacerse de esas palabras. La perseguían como una melodía inquietante. Isolda trató de despertar a su amiga. Le llevó el desayuno a la cama. La convenció para que diera un paseo, al menos hasta la tienda más cercana. Pero Marisol tenía miedo. Miedo de salir, miedo de encontrarse con Rubén, o de que la estuviera siguiendo. Cada susurro fuera de la ventana la hacía estremecerse. Cada golpe en la puerta la hacía entrar en pánico. Escuchaba constantemente, congelada, escondida en su habitación como un animal cazado. No fue al salón. Llamó a su casera diciendo que estaba enferma. No le hizo preguntas, solo le deseó una pronta recuperación. Marisol se dio cuenta de que no podía quedarse encerrada para siempre, pero no tenía fuerzas para salir. El miedo la paralizaba. Se sentía rota, aplastada, inútil. Le parecía que toda su vida se había derrumbado y que nada podía construirse a partir de las ruinas. Isolda trabajaba en la pastelería durante el día y por las tardes volvía a casa y se sentaba con Marisol, intentando sacarla de ese estado. Hablaba del trabajo, de los clientes, de tonterías, intentaba hacerla reír, pero Marisol solo sonreía débilmente y volvía a hundirse en sí misma. Al tercer día por la noche, Isolda volvió del trabajo, preparó la cena y llamó a Marisol a la cocina. Se sentaron a la mesa e Isolda sirvió té para las dos. Marisol, empezó mirando a su amiga a los ojos. Ya basta. Deja de esconderte y de tener miedo. No puedo no tener miedo, respondió Marisol en voz baja, rodeando la taza con los brazos.
No lo entiendes. Me encontrará. Él no encontrará nada si somos más listas que él, interrumpió Isolda. Escúchame, Marisol. Rubén solo es fuerte con las palabras. Cuando ve miedo en tus ojos, siente poder. Pero si dejas de tener miedo, si te defiendes, se desinflará como un globo. Todo el mundo es cobarde en el fondo. Pero no puede hacer nada si hacemos lo correcto. Isolda se inclinó hacia adelante. Marisol, esta es tu casa, tu vida. No tienes que estar asustada el resto de tu vida, escondiéndote de este asqueroso. Tienes que pasar a la acción, y yo sé cómo. Marisol levantó los ojos, miró a su amiga. ¿Cómo? Isolda guardó silencio un momento y luego sonrió. Tengo un plan, una locura, arriesgado, pero podría funcionar. Solo tienes que estar conmigo, hasta el final. ¿Puedes hacerlo? Marisol dudó. El miedo seguía dentro de ella, como un nudo en el pecho. Pero junto a él había algo más. Rabia. Una ira silenciosa y lenta. Contra Rubén, contra sus padres, contra la injusticia de todo aquello. Dímelo, exhaló. Isolda se reclinó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. Bien, escucha. Soy pastelera, ¿verdad? Puedo hornear cualquier cosa, como por ejemplo una caja de pasteles increíbles, del tipo que no puedes rechazar, y puedo poner somníferos en esos pasteles, suficientes para noquear a un hombre adulto durante mucho tiempo. Marisol la miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. ¿Quieres dormirlos? Exacto, asintió Isolda. Enviaremos los pasteles a tu casa, con una nota diciendo que son de los vecinos, para celebrar la llegada de la nueva gente a la calle. Reuben y sus padres no rechazarán un dulce gratis. Se lo comerán, se irán a dormir, y nosotros vendremos y... ¿Y qué? Marisol frunció el ceño. ¿Qué hacemos con ellos? Esa es otra cuestión, pensó Isolda un momento. Necesitamos a alguien que se los lleve. Lejos, muy lejos. Tardarían mucho en volver. Mucho tiempo. Marisol guardó silencio, digiriendo lo que había oído. El plan parecía una locura. Peligroso, pero al mismo tiempo. Posible. Si funcionaba, Rubén y sus padres estarían en algún lugar lejos de la ciudad, sin dinero, sin papeles, sin forma de volver rápidamente. Y ella podría volver a su casa, cambiar las cerraduras, presentar una denuncia policial. Pero, ¿quién se los llevaría?, se pregunta. No podemos hacerlo nosotros. Son pesados, no podemos levantarlos, pensó Isolda, golpeando la mesa con los dedos. Necesitamos hombres. Hombres fuertes que no hagan preguntas. Los hombres que necesitan dinero y están dispuestos a hacer un trabajo poco convencional, Marisol recordó de repente. Había un pequeño taller en el pueblo donde arreglaban coches, motos y todo tipo de maquinaria. Allí trabajaban dos tipos, Luis y Javier. Los había visto varias veces cuando pasaba por allí. Siempre estaban un poco sucios, engrasados, con cigarrillos entre los dientes. Se rumoreaba que eran bebedores y que estaban dispuestos a pluriemplearse por una buena paga, pero no le interesaban mucho los detalles. Conozco a alguien que puede ayudar, dijo Marisol en voz baja. Isolda se adelantó. ¿Quiénes? Luis y Javier. Trabajan en un taller de las afueras. No son de los que hacen preguntas si la paga es buena. Bien, asintió Isolda. Entonces ve a verlos mañana. Ofréceles dinero, buen dinero, para que cojan a 3 personas dormidas y las lleven lejos de la ciudad. Un viaje de 3 horas, y dejarlos en medio de la nada. No sé si aceptarán. Marisol jugueteó con el borde de la servilleta. Lo harán, dijo Isolda con seguridad. Si ofreces lo suficiente. ¿Tienes el dinero? Marisol asintió. Tenía unos ahorros que había ido guardando durante los últimos años. Estaban guardados en una tarjeta bancaria. Nunca se lo había contado a Rubén. Era su dinero, su pequeña bolsa de aire. Bien. Isolda tomó las manos de su amiga entre las suyas. Entonces mañana vas tú. Haz los preparativos y yo empezaré a hacer pasteles. Las mejores, las más apetitosas, las que no puedan rechazar, y les pondré pastillas para dormir. Tengo algunas pastillas en casa para el insomnio. Si machacara unas cuantas y las añadiera a la crema, bastaría para dormir a 3 personas adultas durante unas horas. Marisol miró a su amiga sintiendo que algo parecido a la esperanza se agitaba en su interior. A lo mejor esto funcionaba.
Tal vez podría recuperar su vida. ¿Y si algo sale mal?, preguntó en voz baja. Nada saldrá mal. Isolde le apretó las manos. Pensaremos en todos los detalles, pero no tengas miedo, ¿de acuerdo? Marisol asintió, aunque el miedo seguía ahí, una sombra tras ella. Al día siguiente, después de armarse de valor, Marisol se dirigió al taller. Caminó durante un buen rato, deteniéndose varias veces para calmar el temblor de sus manos. El taller estaba en las afueras de la ciudad, en un viejo edificio en ruinas. Cerca había varios coches desmontados, con piezas, neumáticos y latas de aceite por todas partes. Marisol entró. En la penumbra del garaje vio a dos hombres. Uno estaba tumbado bajo el coche, golpeando algo con una llave inglesa. El otro estaba cerca, fumando, mirando alguna pieza. Ambos rondaban la treintena. Vestían monos sucios y tenían la cara sin afeitar. «Disculpe», dijo Marisol en voz baja. El hombre que había estado fumando se dio la vuelta. La miró de pies a cabeza, entrecerró los ojos. «Estamos escuchando. ¿Se ha roto algo?» «No, yo necesito ayuda». Marisol se adelantó, agarrando su bolso. «He oído que aceptas trabajos a tiempo parcial, por un buen sueldo». El otro hombre, el que estaba debajo del coche, salió rodando. Se levantó. Se limpió las manos con un trapo. Miró a Marisol con curiosidad. «Depende del trabajo», dijo. «¿Qué es lo que quiere?» «Me llamo Marisol», tomó aire, intentando hablar con seguridad. «Necesito que vengas a la dirección esta noche, cuando te llame. Necesito que recojas a 3 personas dormidas. Mételos en un coche y llévalos lejos de la ciudad. Un viaje de 3 horas o más, al medio de la nada, y dejarlos allí». Los hombres se miraron. El que fumaba sonrió. «¿Durmientes, dices?» «Sí. Dormirán. Dormirán bien, no están en peligro, solo necesitan despertarse lejos de aquí». «Ya veo», el otro hombre se rascó la barbilla sin afeitar. «Suena extraño, muy raro, pero no somos de los que hacen preguntas innecesarias. ¿Cuánto pagáis?» Marisol dijo la cantidad que había ahorrado durante años, casi todos sus ahorros. Los hombres volvieron a mirarse, con amplias sonrisas en sus rostros. «Buen dinero», dijo el primero. «Soy Luis. Este es Javier. Nos apuntamos. Solo una condición: dinero por adelantado. La mitad ahora y la otra mitad después del trabajo». Marisol asintió. Sacó un sobre con dinero del bolso, contó la mitad y se lo dio a Luis. Él lo contó y asintió satisfecho. «Muy bien. ¿La dirección?» Marisol dictó la dirección de su casa. Luis la anotó en un papel. «¿Cuándo debo llamar?» «Esta noche. Te llamaré cuando esté listo. ¿Tienes un coche con carrocería?» «Tengo una vieja camioneta», sonrió Javier. «Del tamaño justo para este tipo de transporte. No te preocupes, lo dejaremos limpio». Marisol asintió. Dio media vuelta y se dirigió hacia la salida. En el umbral se detuvo y se dio la vuelta. «Gracias», dijo en voz baja. «De nada, guapa», la saludó Luis. «El trabajo es el trabajo». Marisol salió del taller y regresó a casa de Isolda. El corazón le latía con fuerza, las manos le temblaban, pero había algo nuevo en su interior. Determinación. Había hecho un trato, había dado el primer paso. Ahora le tocaba a Isolda. Isolde se encargó de los pasteles ese mismo día. Trabajó en la cocina durante horas, preparando meticulosamente cada detalle. Las tartas quedaron preciosas, pequeñas, delicadas, con un delicado glaseado de nata y chocolate. Marisol vio cómo Isolda trituraba los somníferos, los añadía a la crema y los removía bien. Utilizaron 6 pastillas, 2 por persona. Eso debería bastar para mantener dormidos a los adultos durante varias horas. Hecho, Isolde puso los pasteles en una bonita caja de cartón, atada con una cinta. «Ahora hay que enviarlos», escribieron una nota. «Queridos vecinos, nos complace daros la bienvenida a nuestro barrio. Por favor, acepten estos dulces como muestra de amistad. Respetuosamente, vecinos de la calle Esperanza». La nota se metió en una caja. Marisol llamó a un mensajero y le pagó para que entregara la caja en la dirección indicada. El mensajero, un chico joven en moto, asintió, cogió la caja y se marchó. Marisol e Isolda se quedaron esperando. El tiempo transcurrió con una lentitud angustiosa.
Sentadas en la cocina, bebiendo té, apenas hablan. Marisol estaba nerviosa y daba vueltas al teléfono entre las manos. Isolde intentaba mantener la calma, pero también estaba tensa. Hacia las 7 de la tarde salieron de casa, subieron al coche de Isolda y se dirigieron a casa de Marisol. Condujeron despacio, tomándose su tiempo. Aparcaron a 2 casas de la dirección correcta y apagaron el motor. Se sentaron en la oscuridad, a mirar. ¿Crees que se lo han comido?, preguntó Marisol en voz baja. Seguro. Isolda miró las ventanas iluminadas de la casa. ¿Quién rechazaría pasteles gratis? Sobre todo alguien tan goloso como ellas. Pasó otra media hora. Marisol e Isolda salieron del coche y se acercaron cautelosamente a la casa. Se asomaron por la ventana del salón. Vieron un cuadro que dejó a Marisol sin aliento. En la mesa estaban sentados Rubén, Ernesto y Beatriz. O mejor dicho, no sentados. Estaban inclinados sobre la mesa, con la cabeza apoyada en el mantel y los brazos colgando impotentes a los lados. Delante de ellos había una caja abierta de pasteles, casi vacía. Se los habían comido todos. Y se durmieron en la mesa antes incluso de llegar a las camas. «Ha funcionado», susurró Isolda, con una mezcla de sorpresa y triunfo en la voz. Marisol no podía apartar los ojos del dormido Rubén. Yacía con la cara hundida en la mesa, con un aspecto tan indefenso, tan patético. El hombre que había amenazado con matarla hacía apenas unos días, dormía ahora como un bebé. Deprisa, Isolda tiró de la manga de su amiga. «Tenemos que actuar». Fueron a la parte trasera de la casa. Marisol tenía una llave de repuesto que había escondido bajo una piedra del jardín. La encontró y abrió la puerta. Entraron en la casa sin hacer ruido. Caminaron hasta la cocina. Los 3 estaban efectivamente dormidos. Respiraban lenta y profundamente. Marisol se acercó, se inclinó sobre Rubén. Tenía la cara relajada, la boca entreabierta. Sintió una extraña mezcla de alivio y miedo. «Está funcionando. Funciona de verdad». «Haz la llamada», susurró Isolda. Marisol sacó el teléfono y marcó el número de Luis. Luis contestó al segundo timbrazo. «Sí, soy Marisol. Ven, ahora mismo voy. Vamos para allá». Colgó. Isolda y ella se quedaron de pie en la cocina, mirando a las 3 personas dormidas, y esperaron. Marisol sintió que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Un poco más, solo un poco más. Unos 15 minutos después, un coche se detuvo frente a la casa. Marisol miró por la ventanilla. Una vieja camioneta con un cadáver. Luis y Javier salieron de ella. Ella les abrió la puerta. «Aquí», Marisol señaló a los hombres dormidos. 3. Tal como acordamos. Luis y Javier entraron en la casa. Contemplaron la escena y se echaron a reír. «Eres una auténtica pieza guapa», Luis sacudió la cabeza. «¿Qué usaste para noquearlos?» «No importa», dijo Marisol en voz baja. «Llévatelos, por favor». «No hay problema». Javier se acercó a Rubén y lo cogió por debajo de los brazos. «Échame una mano, Luis». Los 2 levantaron a Rubén y lo arrastraron hacia la salida. Su cuerpo estaba pesado y apático, con la cabeza colgando. Marisol vio cómo lo metían en la parte trasera de la camioneta, y no podía creer que aquello estuviera ocurriendo de verdad. Luego volvieron y se llevaron a Ernesto. Luego a Beatriz. La mujer pesaba mucho, y apenas podían arrastrarla hasta el coche, maldiciendo y riendo. «Ya está», Luis se secó el sudor de la frente. «Carguemos y vámonos». «¿Hacia dónde?» «Al norte», dijo Marisol. «Lo más al norte posible. Unas horas de viaje. Busca algún lugar en medio de la nada. Un bosque, un campo, cualquier cosa. Con tal de que sea difícil volver desde allí». «Entendido», asintió Luis. «No te preocupes. Conocemos un sitio. Ni siquiera hay carreteras. Tardarán una semana en volver, si es que lo consiguen». Marisol sacó un sobre con la mitad restante del dinero y se lo entregó. «Gracias». «De nada». Luis se metió el dinero en el bolsillo. «Espero que se merecieran ese paseo». «Lo merecían», dijo Marisol en voz baja. Luis y Javier subieron a la camioneta y arrancaron el motor. El coche arrancó, rodó lentamente calle abajo, dobló una esquina y desapareció en la noche. Marisol y Isolda se quedaron fuera de la casa, mirando las luces rojas de las farolas. Entonces a Marisol le flaquearon las piernas. Se agarró al marco de la puerta para no caerse. «Se acabó», susurró. «Dios, no me lo puedo creer. Se acabó».
Todavía no, la cogió Isolda por los hombros. No se ha acabado, Marisol. Tenemos que seguir adelante. Mañana volverás aquí. Cambiarás las cerraduras, empaquetarás sus cosas. Te prepararás para su regreso, porque van a volver. Tarde o temprano lo harán, y entonces tienes que estar preparada. Marisol asintió, sintiendo que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pero ahora eran lágrimas de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar, que podía vivir, que no estaba sola. Marisol se despertó al amanecer. Los primeros rayos de sol brillaban a través de las cortinas, iluminando la habitación con una suave luz dorada. Estaba tumbada en su cama, en su habitación, en su casa. Por primera vez en muchos días durmió tranquila, sin pesadillas, sin sobresaltarse con cada susurro. Rubén estaba lejos, muy lejos, y la casa volvía a ser suya. Se levantó, se lavó, se vistió, y Isolda durmió en la habitación de invitados. Habían decidido que era mejor no dejar sola a Marisol la primera noche. Su amiga ya estaba despierta, preparando café en la cocina. Bebieron una taza cada una, sin apenas hablar, disfrutando de la paz y la tranquilidad. ¿Qué vamos a hacer con sus cosas?, preguntó por fin Isolda. Marisol se quedó pensativa. Las cosas de Rubén y sus padres seguían en la casa. La ropa en los armarios, los zapatos en el pasillo, los documentos en los cajones del escritorio. No quería dejarlas aquí. Le recordaban la pesadilla que había vivido. La gente que la había echado de su propia casa, que había amenazado con matarla. «Quemémoslo», dijo Marisol en voz baja. «Todo, para que no quede nada». Isolda asintió. Entonces, manos a la obra. Empezaron a hacer las maletas. Marisol abrió el armario del dormitorio. Sacó las camisas de Rubén, sus pantalones, sus chaquetas. Lo metió todo en grandes bolsas de basura. Le temblaban las manos, pero se obligó a seguir. Isolda recogió las cosas de la habitación de invitados. La ropa de Ernesto, luego las cosas de Beatriz de la cuna del salón, vestidos, jerseys, zapatos. Todo volaba dentro de las bolsas. Trabajaron en silencio, metódicamente. Marisol encontró los papeles de Rubén en un cajón del escritorio. Pasaporte, carné de conducir, algunos certificados de la fábrica. Se quedó mirando la foto del pasaporte. El rostro joven, la mirada seria. ¿Habría amado alguna vez a ese hombre? Ahora parecía un sueño lejano, casi irreal. Metió los documentos en la bolsa. Cuando todas las cosas estuvieron empaquetadas, sacaron las bolsas al patio, detrás de la casa. Había un pequeño espacio abierto donde Marisol solía asar kebabs a veces. Isolda encontró un viejo barril de metal que había estado en el cobertizo y lo arrastró hasta allí. Empezaron a meter cosas en el barril. Ropa, zapatos, papeles. Marisol sacó cerillas y encendió una. Una pequeña luz parpadeó en sus manos. Se inclinó y acercó la cerilla al borde de su camisa. La tela se encendió lentamente, humeante, y luego la llama se hizo más brillante. El fuego subió por la ropa, se extendió a otras cosas. Pronto había una auténtica hoguera en el barril. Marisol e Isolda estaban de pie, una al lado de la otra, mirando el fuego. El humo se elevaba hacia arriba, negro y acre. Las cosas ardían y se convertían en cenizas. Los documentos se enroscaban, se ennegrecían, desaparecían. Marisol lo observó y sintió un extraño alivio. Era como si el pasado se quemara junto con las cosas. Todo el dolor, todo el miedo, toda la humillación. El fuego los devoraba, sin dejar rastro. «¿Cómo te sientes?», preguntó Isolda en voz baja. Marisol se lo pensó un momento. ¿Cómo se sentía? Extraña, vacía, pero era un vacío bueno, purificador, como si dentro de ella hubiera espacio para algo nuevo. Más ligero, dijo, mucho más ligero. Permanecieron junto al fuego hasta que se consumió por completo. Entonces Isolda vertió agua de un cubo sobre las brasas y volvieron a entrar en la casa. Marisol recorrió las habitaciones, abrió todas las ventanas de par en par. Había que ventilar el aire viciado, el olor a extraños. La casa necesitaba volver a ser su hogar. Después de comer, Marisol llamó a un cerrajero. El hombre llegó una hora más tarde, anciano, silencioso. Quitó las viejas cerraduras de la puerta principal y de la trasera e instaló otras nuevas. Marisol cogió las llaves nuevas, las apretó en un puño.
Ahora solo ella podía entrar en la casa. Era la única. Rubén y sus padres se quedaron detrás de la puerta cerrada. Para siempre. Cuando el capataz se marchó, Marisol se sentó en el porche, mirando al exterior. Estaba atardeciendo. Los vecinos volvían del trabajo, alguien paseaba a sus perros, los niños jugaban en la entrada, la vida ordinaria. Tranquila, comedida. Marisol sintió, por primera vez en mucho tiempo, que podía formar parte de esa vida, que no tenía que esconderse, tener miedo, mirar por encima del hombro. Isolda se marchó por la noche, pero prometió pasar todos los días para ver cómo iban las cosas. Marisol se quedó sola en casa. Se preparó una cena ligera, comió y fregó los platos. Luego paseó por las habitaciones durante largo rato, tocando las paredes, los muebles, como si estuviera conociendo la casa de nuevo. Era su casa, su espacio, su vida. Al día siguiente, Marisol volvió al trabajo. Sus compañeros la recibieron con preguntas. ¿Dónde había estado? ¿Qué había pasado? ¿Por qué había estado fuera tanto tiempo? Marisol respondió con evasivas. Estaba enferma, tenía asuntos personales que atender. Todo estaba bien. No quiso entrar en detalles. Era su historia y no tenía por qué compartirla con nadie. El trabajo era una distracción. Marisol cortaba, teñía, peinaba, escuchaba hablar a sus clientes y, poco a poco, la vida volvía a la normalidad. Por la noche volvía a casa, preparaba la cena, veía la tele, leía, cosas sencillas que antes parecían imposibles. Ahora eran realidad. Pasó una semana, luego una segunda. Marisol empezó a olvidar lo que era vivir con miedo constante. Dormía profundamente, no se sobresaltaba con cada ruido. No tenía miedo de abrir la puerta. Rubén estaba en algún lugar lejano, y ella ni siquiera pensaba en cuándo volvería. Si es que volvía. Pero volvió. Fue exactamente 2 semanas después de la noche en que Luis y Javier se lo habían llevado a él y a sus padres. Marisol estaba en casa, preparando la cena. Fuera de la ventana hacía un sol radiante. Los pájaros cantaban. Estaba removiendo la sopa en la olla cuando, de reojo, vio movimiento en la ventana. Se dio la vuelta, miró y se quedó paralizada. 3 figuras caminaban por la calle en dirección a su casa. Lentamente, sin apenas mover los pies, como si cada paso fuera un esfuerzo. Marisol se acercó a la ventana, miró y se le encogió el corazón. Eran Rubén, Ernesto y Beatriz, pero tenían un aspecto horrible. Llevaban la ropa hecha jirones, sucia, manchada. Sus caras estaban sucias, sin afeitar, demacradas. Rubén cojeaba. Ernesto apenas podía mantenerse en pie, apoyado en un palo que debió de coger en el camino. Beatriz iba detrás, con la cara enrojecida por el sol y el pelo revuelto. Parecían vagabundos, supervivientes de una catástrofe. Marisol se apartó de la ventana, sintiendo que el viejo miedo despertaba en su interior. Habían vuelto. Dios, habían vuelto. ¿Qué hacer ahora? ¿Huir? ¿Escondernos? ¿Pedir ayuda? No. Ella no correrá. No se esconderá. Este es su hogar, y no lo abandonará de nuevo. Reuben llegó a la puerta, la empujó para abrirla. La puerta se abrió con un crujido. Caminó por el sendero hasta el porche. Subió los escalones. Sus padres le siguieron, tambaleándose. Marisol se quedó en el pasillo, mirando la puerta cerrada, con el teléfono en la mano. Rubén empezó a aporrear la puerta. Al principio no con fuerza, luego más fuerte, más furioso. Su puño golpeó la madera con tal fuerza que la puerta tembló en la abertura. ¡Marisol!, gritó, y su voz era ronca, desgarrada. ¡Abre! ¡Abre de una vez! Ella no contestó. Se quedó de pie, mirando la puerta. «¡Sé que estás ahí!», siguió gritando Rubén. «Abre la puerta o la echo abajo». «¿Me oyes? Hijo, cálmate», se oyó la voz de Ernesto, también ronca y cansada. «Quizá deberíamos intentar hablar con ella con normalidad». «¿Qué normal?», rugió Rubén. «Esa cosa nos envenenó, nos llevó al bosque. Nos llevó 2 semanas volver. 2 semanas. La mataré». «¿Me oyes, Marisol? La mato». Marisol sacó su teléfono y marcó el número de la policía. Sus manos estaban sorprendentemente calmadas. No temblaba, no tenía pánico. Se limitó a esperar la respuesta. «Policía al habla», se oyó la voz de una mujer. «Hola»,
dijo Marisol en voz baja pero clara. Necesito ayuda. Hay gente golpeando mi puerta, amenazándome. Tengo miedo. ¿Cuál es su dirección? Marisol dicta una dirección. Quédate dentro, no abras la puerta. La patrulla está en camino. Estará aquí en 5 minutos. Gracias. Marisol colgó. Rubén siguió aporreando la puerta, gritando maldiciones. Beatriz también se unió, gritando algo sobre la ingratitud, sobre cómo habían sufrido en el bosque, lo hambrientos y fríos que estaban. Ernesto callaba, solo respiraba agitadamente. 5 minutos parecieron una eternidad, pero finalmente Marisol oyó el sonido de una sirena. Un coche patrulla se había detenido delante de la casa. Bajaron 2 policías, un hombre y una mujer, ambos de uniforme, con caras serias. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el hombre en voz alta, acercándose al porche. Rubén se dio la vuelta y miró a los policías. Tenía la cara roja de rabia y un brillo de locura en los ojos. «¡Es mi mujer!», gritó señalando la puerta. «Se ha encerrado en casa y no me deja entrar. Esta es mi casa, ¿entiendes?». «Cálmese», la mujer policía levantó la mano. «Cálmese primero. ¿Cómo te llamas?». «Rubén Carmona. Esta es mi casa. Mi mujer está dentro. Y le exijo que abra la puerta». El policía masculino se dirigió a la puerta y llamó. «Abra, por favor». «Policía». Marisol esperó unos segundos y abrió la puerta. Se quedó en el umbral, tranquila, serena, aunque todo le temblaba por dentro. «Hola», dijo. «Gracias por venir tan rápido». «¿Ha llamado a la policía?», preguntó el hombre. «Sí, esos hombres están aporreando mi puerta, amenazándome. Temo por mi vida». «¿Qué gente?», rugió Rubén. «Soy su marido. Esta es mi casa». Marisol lo miró, y no había miedo en su mirada, solo una fría calma. «No conozco a esta gente», dijo en voz baja. Vinieron y empezaron a aporrear la puerta gritando amenazas. «Me asusté y te llamé». Rubén dio un paso adelante, pero la policía le cerró el paso. «No te acerques, no se acerque más. ¿Tiene identificación?». Rubén se quedó inmóvil. Su rostro palideció. «Los papeles. Ellos... No tenemos... Nos han secuestrado», intervino Beatrice. «Llevados al bosque, abandonados». «¿Qué bosque?». El policía masculino sacó un cuaderno. «Cuéntame más». «No importa». Rubén estaba al borde de un ataque de nervios. «Esta es mi casa. Mi mujer y yo vivimos aquí. Pregunta a los vecinos. Ellos te lo confirmarán». Marisol sacó del bolsillo los documentos, el certificado de propiedad de la casa. Se lo entregó al policía. «Aquí están mis papeles. La casa está a mi nombre. Marisol Heredia. Es propiedad mía. Me la dieron mis padres. Y estas personas, no sé quiénes son. Tal vez sean vagabundos. Nunca los había visto». Rubén la miró con los ojos muy abiertos. No podía creer lo que estaba oyendo. «Marisol, ¿qué estás haciendo? Estamos casados». «¿Casados?». Marisol enarcó una ceja. «Lo siento, pero nunca he estado casada. Y no conozco a este hombre. Pero yo sí. Tenido papeles de matrimonio. Un pasaporte que dice que estoy casada con usted». «Usted no tiene papeles», me recordó la mujer policía. «Usted misma dijo que los había perdido. Esta mujer los tiene. Y demuestran que la casa le pertenece». «Esto es absurdo». Rubén se agarró la cabeza. «Padre, madre, díselo». Ernesto y Beatriz estaban en la escalera, confusos, sucios, agotados. Ellos tampoco podían creer lo que estaba pasando. «Vivíamos aquí de verdad», dijo Ernesto con voz ronca. «Vinimos a visitar a nuestro hijo». «¿Tienen alguna prueba?», preguntó el policía. «¿Documentos, llaves, algo más?». «No», agachó la cabeza Ernesto. El policía miró a Marisol. «¿Confirma que estas personas son desconocidas para usted?». «Sí», dijo Marisol con firmeza. «Desconocidos. Y quiero que se vayan de aquí y no me molesten más». La policía se volvió hacia Rubén y sus padres. «Tienen que irse. A menos que tengan pruebas de que tienen derecho a estar aquí, no pueden quedarse. Estáis infringiendo la ley al amenazar al dueño de la casa». «Pero eso no es justo». Rubén estaba a punto de llorar. «Yo vivo aquí. Esta es mi mujer». «Señor, si continúa, tendremos que detenerle por alteración del orden público y amenazas. Váyase voluntariamente o le llevaremos a comisaría». Rubén miró a Marisol y en sus ojos había una mezcla de rabia, desesperación e incomprensión. «¿Cómo se atreve?».
¿Cómo ha podido? Te arrepentirás, siseó. ¿Me oyes? Te arrepentirás. Es una amenaza, dijo Marisol con calma, mirando a los policías. ¿Me has oído? Me está amenazando. El policía masculino asintió y sacó las esposas. Ya está. Quedas detenida por amenazas y alteración del orden público. Las manos a la espalda. ¿Qué? No. Rubén intentó retroceder, pero el policía fue más rápido. Le dio la vuelta y le puso las esposas en las muñecas. ¿También a los mayores? Preguntó la mujer policía. Me da igual. Marisol miró a Ernesto y Beatriz. Que vayan donde quieran, pero no aquí. Condujeron a Rubén a un coche patrulla. Miró por encima del hombro, gritando algo inaudible. Ernesto y Beatriz se quedaron en el porche, perdidos, indefensos. Una mujer policía se acercó a ellos. ¿Tienen dónde quedarse? Nosotros no sabemos, murmuró Beatriz. Acabamos de llegar. Entonces os sugiero que busquéis un lugar donde alojaros. Un hotel, parientes, amigos. Pero no podemos quedarnos aquí. Se alejaron lentamente, de mala gana. Ernesto se apoyaba en un bastón. Beatriz caminaba a su lado. Parecían patéticos, destrozados. Marisol los miró y no sintió compasión. Querían arrebatarle su casa. Querían que tuviera miedo, que se escondiera, que sufriera. Ahora tenían lo que se merecían. El coche patrulla se marchó llevándose a Rubén. Marisol se quedó en la puerta de su casa. El sol brillaba, los pájaros cantaban, la calle vivía su vida habitual. Nada había cambiado. Solo que Marisol ya no tenía miedo. Volvió a entrar en casa, cerró la puerta, apoyó la espalda en ella. Exhaló, una larga y lenta. Se había acabado. Realmente había terminado. Rubén había sido arrestado. Sus padres se habían ido. La casa es suya otra vez. La vida es suya otra vez. Isolda vino por la tarde. Marisol le contó todo lo sucedido. Isolda escuchó, meneando la cabeza, insertando de vez en cuando comentarios. «No puede ser. ¡Qué cabrón! Eres buena». Luego se sentaron en la cocina a tomar té con galletas que Isolda había traído. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Isolda. «Necesito un abogado». Marisol removió el té pensativa. «Necesito una orden de alejamiento para que Rubén no pueda acercarse a mí. Hacer oficial el divorcio. Hacerlo legal para que no pueda volver a reclamar esta casa». «Así es», asintió Isolda. «Conozco a un buen abogado. Mañana te daré sus datos». «Gracias», sonrió Marisol. Por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad, de corazón, no por cortesía. «Gracias por todo, Isolda. No podría haberlo hecho sin ti». «Lo habrías hecho». Isolda le cogió la mano. «Eres más fuerte de lo que crees. Solo tenías que darte cuenta». Marisol apretó la mano de su amiga. Sí, quizás sí que era más fuerte. Se defendió. Recuperó su hogar. Ya no es una víctima. Y esa era la mejor sensación del mundo.